Bueno, buenas tardes. Gracias por participar de este encuentro que está en el marco de las Jornadas de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra Universidad Arturo Jauretche. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de poder escuchar la presentación que nos va a hacer Natalia Acosta sobre una ponencia relacionada con la economía social y solidaria, en particular las cooperativas de trabajo de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. Es importante esto porque Natalia está haciendo en nuestra universidad dos carreras, está terminando dos carreras, la licenciatura en Administración y la licenciatura en Economía, y bueno, por lo tanto para nosotros es importante tanto escuchar y saber qué trabajo ha hecho, como darle la oportunidad a ella de poder exponerlo y que sea conocido por la comunidad académica y bueno, por el público en general. Así que bueno, muchas gracias Natalia y te escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a iniciar la presentación antes de comenzar. Bueno, el trabajo que vengo haciendo ya del año pasado está centrado en las cooperativas de trabajo pertenecientes a la economía social y solidaria, que es un sector muy importante en nuestro país. Me enfoqué en las cooperativas de trabajo porque son consideradas también parte del sistema productivo y han tenido una significancia importante en estos últimos años. Y también, por un lado, me interesó enfocarme en el estudio de esta área de la economía social, porque ya sabemos que durante la pandemia, a partir de marzo de 2020 hasta no hace mucho, hubieron diferentes situaciones económicas que afectaron al sector económico productivo. Y bueno, mi interés era saber eh, en qué grado y cómo habían sido afectadas estas organizaciones. Bueno, en nuestro territorio, Berazategui, Varela y Quilmes, hay algo particular que es importante remarcar, que para entender también el contexto hay que entender también cuál era la situación de estas cooperativas previo a la pandemia y para poder también dar un marco al estudio. En el caso que elegí yo para tener una perspectiva sobre el desarrollo de estas organizaciones, fue tomar en consideración la creación de estas mismas, tanto previo y posterior a la pandemia o durante la pandemia también. Para eso utilicé como metodología de estudio el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que fue hecho, se puso en marcha durante el 2021, perdón, por parte del INAES, que también hay que considerar que el INAES se formalizó como un potencial organismo del Estado para sostener el desarrollo de estas organizaciones. Bueno, previamente a esto hay que considerar que previo a la pandemia hubo afectaciones por parte de las políticas del gobierno que se desarrolló durante 2016-2019 que afectaron a la economía en general y obviamente a estas cooperativas por las distintas políticas y las distintas situaciones que se fueron dando. Para considerar relevante, lo que hice fue analizar el registro nacional y también a través de la página del INAES, ese registro permitió también saber cuál fue la fecha de creación y cuáles son las cooperativas vigentes al día. Yo hice, en este caso, a septiembre de este año. Cuáles son las cooperativas activas todavía, porque se crearon y hay que ver también cuáles fueron capaces de sostenerse en el tiempo.
Por eso este registro es fundamental, porque estos datos no contábamos. Yo hice trabajos anteriores y con estos datos importantes estadísticos no contábamos antes. O sea, que nos da una perspectiva también importante para saber cuántas organizaciones cooperativas fueron eh, creadas durante este periodo. Yo elegí un periodo eh, del 1990 hasta este año. Si bien hay cooperativas previas que sostuvieron en el tiempo, o sea, anteriores al 90, bueno, como se observa en el gráfico, los periodos en donde hubo formación, porque esto lo que demuestra el gráfico es la creación, los años de creación de las cooperativas. Durante los 90, como vemos, no hubo una significancia casi irrelevante de creación de cooperativas, no se desarrollaron cooperativas durante ese tiempo, son muy pocas. Y el periodo que abarca a partir de finales de 2002, ya 2003, hasta el periodo 2015 que yo elegí, o sea, yo dividí en 3 periodos que consideré importantes para estudiar los distintos gobiernos, y bueno, están los que son el gobierno del 90, los dos gobiernos kirchneristas de 2003 a 2015, el gobierno de Macri y el gobierno que se viene desarrollando de finales de 2019. Entonces, para entender un poco mejor también la importancia de las políticas públicas con respecto a estas cooperativas. Como observamos ahí, a partir de 2003 hubo un crecimiento notable a comparación del 90. Ahí las barras que se ven significan a cada territorio, a Varela, Berazategui y Quilmes, en donde se ve que si bien es dispar el crecimiento de la creación, hay territorio como Varela, por ejemplo, en 2012, tiene una significancia bastante importante en la creación, porque nuestro territorio, Varela, tiene una cantidad de cooperativas importante, que también eso se destaca. Después vemos, también se observa a partir del 2016 hasta 2019 cómo baja la creación de cooperativas durante el macrismo. Eso también es algo muy, muy interesante de analizar, porque si bien también fueron afectadas las cooperativas por las políticas del gobierno, también fue afectada la creación de cooperativas, la modalidad de este tipo de trabajo. También este análisis no lo hice, pero sí investigué, también fueron dadas de bajas cooperativas, porque por parte del gobierno hubo ciertos requisitos que las cooperativas no las pudieron cumplir. Bueno, ya a partir del 2020, con el nuevo gobierno, a pesar de la pandemia, se observa cómo creció, diría, incluso muy significativamente, la creación de la cooperativa en los 3 territorios. Sorprendentemente, este año se han creado mucha cantidad de cooperativas, se han formalizado mucha cantidad de cooperativas en el año 2022, en donde Quilmes es el que más se destaca, o sea, se han instalado más cooperativas en Quilmes que en Varela, por ejemplo, pero también observamos que es importante y relevante comparando incluso el periodo del gobierno kirchnerista. Y son solo 3 años nada más, considerando que hasta septiembre de este año es el estudio que realicé. Obviamente las organizaciones cooperativistas, las cooperativas, en este caso de trabajo, tienen una significancia en el sistema productivo porque es otra modalidad de trabajo, pero están insertas en el mismo sistema capitalista. Entonces tienen un fin social, pero también tienen la controversia de desarrollarse dentro de un mundo, de una economía capitalista. Entonces, el interés también era saber cómo si este sistema de organizaciones cooperativas se había podido sostener en el tiempo y también se había incentivado a la creación a partir de las políticas públicas. Primero fue la formalización del INAES como motor de esto, ¿no? de la creación y de la coordinación, también el asesoramiento, capacitación a los cooperativistas.
y el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que esto nos permite también conocer cuál es el mundo cooperativo, o sea, de cómo está conformado, cuáles son las actividades principales, cómo se desarrolla también. Eso es importante, más allá de que esté enfocado en la cooperativa. La cooperativa se destaca por el proceso de trabajo y la gestión también, cómo se organizan, se rigen por los principios cooperativos, que eso la destaca y la diferencia de la cooperativa, de la empresa capitalista, que, que, que digamos que es un problema para la empresa cooperativa, eh, porque está inserta en un sistema establecido. Entonces es un desafío y realmente si no tiene un apoyo estatal, eh, directamente no podría sostenerse. Por eso se observa como en el periodo de 2016-2019 hubo una baja de la creación y en los otros periodos se destaca casi a lo que vamos del tiempo de gobierno, se está llegando a la misma cantidad de cooperativas creadas durante 12 años de gobierno. O sea, cómo la creación y la estabilización del INAH como motor de incentivo también para estas organizaciones ha sido muy importante. También ahí, bueno, en el periodo se destaca la creación, por ejemplo, en el periodo bueno, como había mencionado, en los 90 no es significativo, no es importante, que generalmente son cooperativas que ya venían de, de años atrás, son cooperativas grandes, que ya funcionan como una empresa directamente, o sea, son muy pocas las que hay en nuestro territorio al menos. Después, del 90 al 2002, hubo una pequeña creación, pero no es nada significativo si comparamos los periodos siguientes. 2003-2015 fue el estallido, vamos a decir, de la modalidad de la cooperativa como sistema, o sea, como parte del sistema productivo. Y bueno, y lo que sucede ahora en el último periodo. Por ejemplo, en el periodo 2003-2015 se crearon 200 cooperativas, que eso es muy significativo. El crecimiento y la relevancia de las cooperativas de trabajo para el desarrollo productivo, que fueron los gobiernos kirchneristas, representó un cambio de paradigma dentro de lo que es el mercado. Pero si bien las cooperativas crecieron en número, como lo observamos, y se obtuvieron derechos, por ejemplo, el monotributo social fue una formalización también para los trabajadores, para poder tener aportes, para poder acceder a una obra social. El Estado les paga una parte de esos beneficios y el cooperativista paga mucho menos de lo que pagaría por monotributo categoría A, por ejemplo. Entonces también eso es un incentivo a la formalización. Eso se realizó durante el periodo de los gobiernos kirchneristas. Pero bueno, lo que se destaca que más allá del estudio sobre el estadístico de creación de cooperativas, que bueno, que aún faltan todavía herramientas para que las cooperativas puedan obtener la igualdad frente a las empresas capitalistas. En lo que va del año, se vienen creando 142 cooperativas, o sea, solo 2022 ya se formalizaron, porque la formalización de las cooperativas, bueno, tienen que presentar una serie de documentación, pero una vez que ya se aprueba, la cooperativa se pone en marcha y ese dato, como decía, ese dato es importante. Antes no lo teníamos, o sea, no se podía hacer una evaluación si uno no salía por ahí a hacer algún trabajo de campo a ver
cuál era la realidad, pero bueno, todos esos datos los tenemos accesibles en la página del INAES y a partir de ahí se puede analizar. El total de cooperativas creadas en el periodo 2020-2022 son 420 cooperativas. Disculpen, el gráfico no está correcto, pero son 420 cooperativas las creadas en lo que vamos de 2020 a 2022. Entonces, donde podemos afirmar que a pesar de la pandemia y a pesar de las consecuencias económicas, hubo un incentivo a la creación de cooperativas y a la formalización, porque podemos entender que también quizás son cooperativas que ya venían funcionando de algún modo, pero estas herramientas nuevas que el Estado propone hicieron que se pudieran formalizar y ponerse en marcha de manera legal. Después, acá se pueden observar en números que la creación anterior al 90 que están vigentes aún hoy en día, son solamente de 3. En el periodo de los gobiernos kirchneristas fueron 195, perdón, estamos en 191, bien, estaba equivocado el dato. 420 eran en total las cooperativas que están vigentes de todos los periodos. Pero bueno, ahí se observa cómo en estos 3 años ya estamos casi equivalentes a la creación de las cooperativas creadas durante 3 gobiernos kirchneristas. Y solamente fueron creadas 18 cooperativas en lo que fue el gobierno macrista, que bueno, eso demuestra también las políticas públicas que desarrolló y las que no, las que se dieron de baja y las trabas que se les pusieron a algunas cooperativas para formalizar o sostenerse, porque las cooperativas también presentan documentación contable, tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder sostenerse. Y eso fue haciendo entrevistas, que fue uno de estos casos que a continuación después voy a nombrar, hablando con algunas entrevistas que se hizo algunas cooperativas. Ellos nos decían eso mismo, que algunas cooperativas no sobrevivieron por los requisitos que pedía el Estado para seguir con la formalización. En nuestro territorio, en Varela, por ejemplo, la mayoría de las cooperativas se crearon en el periodo kirchnerista, 2003-2015, porque uno puede razonar a partir de este dato, las mismas políticas del Estado fueron beneficiosas para estas organizaciones, por eso también son cooperativas que no solo se crearon, sino que se mantuvieron también. El dato de las cantidades de cooperativas en baja no está disponible, pero creo que por eso elegí hacer un estudio a partir de las cooperativas vigentes a esta fecha. Después, por otra parte, como nosotros hablamos de cooperativas, también hablamos de cooperativistas, de asociados o cooperativistas, que son los trabajadores. Los trabajadores que son parte, que conforman y sostienen una cooperativa. Para este estudio también se utilizó el mismo informe del RENAPEP a abril de este año, con datos de febrero de 2022, y me resultó interesante hacer también un estudio sobre el género, porque también la participación de la mujer en el sistema productivo también es relevante para hacer un estudio, entonces también es parte del análisis del desarrollo de estas organizaciones en el periodo de análisis, ¿no? Y según los datos obtenidos a través del informe del RENAPER,
podemos ver que la mayoría, el 57% son mujeres y el 43% hombres. Si nos basamos en la EPH, la encuesta permanente de hogares, que también nos da datos laborales, en el sistema privado, o sistema de trabajo que se le llama privado, que incluye a lo que son trabajadores de empresas privadas, trabajadores del Estado y monotributistas y autónomos, sucede lo contrario, la mayoría son hombres. Entonces vemos qué importancia tiene la economía social, en este caso las cooperativas, dentro del sistema productivo. O sea, la mujer es actora principal dentro de lo que es el sistema de cooperativas. Luego se tomaron en cuenta también a partir de la pandemia, como un punto de partida, cuáles fueron los beneficios que el Estado o cuáles fueron las políticas que el Estado eh, desarrolló para esta área. Por ejemplo, bueno, como nombraba anteriormente, se reestructuró el Estado, ¿no? Cuando hubo cambio de gobierno, y se traspasó en lo que es el INAE a la Secretaría de Economía Social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se pasó al Ministerio de Desarrollo Productivo, que bueno, en este momento no se llama ¿no? así, pero hasta hace unos meses era así. Eso también dio un significado importante porque ya se consideró a la economía social como un actor principal dentro del desarrollo productivo y no quizás de desarrollo social como fue pensado en un principio. Y esa significancia también fue una señal importante para el mundo cooperativo y bueno, no solo el mundo cooperativo, sino toda la economía social, mutuales, asociaciones, fundaciones, emprendedores, todos los que conforman la economía social porque se los tomó en cuenta como parte del desarrollo productivo. Bueno, después con lo que pasó en el 2020, que fueron los distintos bonos que dio el Estado, el IFE, el ATP, que favorecieron también para sostener a estas organizaciones con, el, con, el, con las distintas medidas que había tomado el gobierno, como el aislamiento, obligatorio y demás, que por ahí afectaron al sistema económico, pero bueno, se considera que también es un beneficio que pudo ser para estas organizaciones. Después hubo un beneficio directo que fue un subsidio para el sostenimiento autogestionado del Ministerio de Trabajo, que se relanzó un programa que se llama Programa de Trabajo Autogestionado, que también es directamente apuntado a estas organizaciones. También hubo una línea de crédito fija del Banco de Inversión y Comercio, el BICE, para las mini pymes y para las cooperativas. También, por ejemplo, los créditos a tasa fija para pagar sueldos a cooperativistas y mutuales, con una importancia, ¿no? Que también lo tuvieron algunos privados, pero bueno, para esta área fue doblemente beneficioso. También hubo créditos de apoyo a cooperativas, créditos del Banco Nación, programas de sostenimiento específicos. También hubo un programa que se llamó Preservar Trabajo, que tenía como objetivo el sostenimiento de las fuentes de trabajo mediante la ayuda de pago de salarios, como fue la BTP, pero este fue apuntado directamente a lo que son las unidades productivas de las cooperativas o de la economía social. Y en nuestro caso, en nuestro territorio, en Buenos Aires, hay un programa que se empezó a desarrollar a partir de 2020. Se creó un programa que se llama Cooperativas en Marcha, Fortalecimiento Cooperativo, que este programa es del gobierno de la provincia de Buenos Aires y es un programa que contiene diferentes beneficios o diferentes ayudas específicas para esta área, ¿no? Para las cooperativas. Para potenciar el sistema productivo bonaerense como uno de los primeros fines, ¿no? Y impulsar el desarrollo productivo local
fortaleciendo las capacidades de la autogestión y otorgando financiamiento y la participación de estas cooperativas en el entramado socioproductivo local, ¿no? Porque más allá de que estamos haciendo un análisis de nuestro territorio, Buenos Aires tiene una significancia importante para lo que es el mundo cooperativo, porque muchas cooperativas participan en el sistema productivo y tienen mucha relevancia en lo que es nuestra provincia. Entonces, por eso es importante la participación en el entramado productivo. Este programa está compuesto por diferentes subprogramas, por ejemplo, que se llaman Impulso Cooperativo, Línea de Aportes No Reembolsable, el REC, que es el reconocimiento a la calidad cooperativa, el BACOPE, que es una línea de créditos específicas, y otras líneas de créditos un poco más blandas. Son diferentes líneas de crédito que son específicas. Eso es una novedad, eso antes no existía. Y eso demuestra cómo a partir de una política pública tan importante se puede incentivar al sostenimiento y a la creación. Por eso vimos que, como nombraba anteriormente, la creación de cooperativas durante este año fue muy significativa, incluso al año anterior, incluso al último periodo de análisis, ¿no? Comparando al kirchnerismo. Bueno, con respecto al mercado laboral, el estudio que hace el RENA Pérez a partir de la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Social, que es a partir de julio de 2020, y a febrero de este año se registraron 3.225.268 inscripciones, o sea, trabajadores. Con respecto de este año al año anterior, hubo un crecimiento de un 13%, o sea, sigue siendo importante la inscripción. Y lo que nombraba del género, que como podemos ver tiene una relevancia importante, y si comparamos con el sistema laboral tradicional, o podemos decirle tradicional, que incluye el sector privado, público, empleo de casas particulares, autónomos y monotributistas, la estadística muestra lo contrario, muestra que es al revés, o sea que en su mayor parte son hombres los trabajadores y las mujeres participan menos. Por eso se destaca que la economía social es importante tanto para el sistema productivo como la igualdad de género, en el sentido de la participación de la mujer como actora principal. Nosotros hicimos un estudio basado en entrevistas a través de formulario Google a diferentes cooperativas que obtuvimos los datos a partir también de este registro del INAES, donde preguntamos, la pregunta que se hizo fue para conocer cómo consideraban cuál era la situación previa a la pandemia. La mayoría contestó que era buena y el 33% contestó que era mala. Obviamente debe tener algunos matices cuál es la consideración sobre estas perspectivas de cuál era la situación. Bueno, después se hicieron unas preguntas específicas con respecto a la pandemia, o sea, al desarrollo de la pandemia, se le daba varias opciones, ¿no? ¿Qué consecuencias consideraba que habían afectado a la cooperativa durante la pandemia? En donde dimos la asociación de bajaron las ventas, tuvieron que reducir jornada laboral, tuvieron que cerrar por algún tiempo, tuvieron que modificar procesos de producción, no se generaron cambios o si mejoró. La mayoría considera que tuvo que tener una reducción de la jornada laboral. Después, el otro porcentaje es que tuvieron que modificar procesos de producción. Después tuvieron que cerrar por algún tiempo
y bajaron las ventas y por último no se generaron consecuencias. O sea que dentro de todo, muy pocos, o sea, la minoría considera que hubo consecuencias, la mayoría tuvieron diferentes perspectivas o se adaptaron de otra manera, ¿no? Como se sabe, algunas cooperativas empezaron a fabricar barbijos o utensilios que el área de salud eh, comenzó a utilizar, obviamente, en otra manera a comparación del antes de la pandemia. Bueno, las cooperativas se adaptaron muchas a- al cambio de proceso de producción. Otra pregunta era, ¿qué modificaciones hicieron durante la pandemia con respecto al trabajo, la producción y las ventas? Bueno, dimos las opciones de se implementó el teletrabajo, las ventas online a través de redes sociales, la diversificación de la producción o se consideraba otro. Bueno, en su mayoría apuntó que hubo una diversificación de la producción. Luego, algunas apuntaron a la venta online, otras implementaron el teletrabajo y, bueno, después algunas otras opciones que no fueron específicas. Bueno, y la pregunta importante para saber también la importancia de la política pública es si recibieron ayuda del Estado. Obviamente, como se nota, la mayoría sí recibió ayuda del Estado. Bueno, después acá es el gráfico que hoy nombraba, que la mayoría de los trabajadores registrados eh, en el sistema tradicional son hombres, el 67% y 33% mujeres. Bueno, estas para ver una perspectiva también son las actividades que conforman la economía social, que es, como vemos, son diferentes, variadas y casi conforman eh, un- una gran variedad de actividades diferentes. Hay una comparación entre género, entre mujer y hombre, como se observa, hay actividades en donde es muy relevante la participación de hombres y otra en donde es la mujer. Em, por Tati, ejemplo, discúlpame que te interrumpa, pero sí, está en la presentación está el gráfico 1 nada más, ¿eh? ¿Vos estás pasando los gráficos? sí, Pero no están pasando en la presentación. así lo estoy pasando. Yo por lo menos sigo viendo el primero nomás. Ah, Ahora sí, ah, ahora no, sí va bien. quedó trabado en el primero entonces. Eso es lo que parece que pasó, sí. A ver, Bueno, era eso nomás. ok. Bueno, estas son las actividades, las diferentes actividades que conforman la economía social, donde se puede observar que algunas actividades es muy notable la participación del hombre o al revés, o muy notable la participación de las mujeres. Hay actividades que son específicamente donde se destaca la participación más del hombre y de la mujer, por ejemplo, del hombre las actividades de lo que es albañil, jardinero, piletero, mecánico, pintor, son actividades que son claramente eh, donde la presencia femenina es escasa. Son sectores obviamente que son masculinizados. Ahí pasa otro gráfico. No, está el mismo, ¿eh? No, lo voy a tener que presentar desde allá. Ahora sí dice rama de actividad, distribución por rama de actividad. Bueno. Acá la distribución por rama de actividad, sin considerar el género, se puede observar que la actividad que más sobresale es la de servicios personales y oficios, seguida por la de servicio sociocomunitario, comercio popular, trabajo público y bueno, donde menos se destaca o donde menos organizaciones hay o emprendedores o determinados participantes es en el transporte y almacenamiento. Bueno, resulta interesante destacar que en el universo laboral de las distintas ocupaciones y oficios es muy heterogéneo, ¿no? Como vimos, hay muchas actividades variadas, algunas individuales, otras colectivas, eh, que en algunas ramas de actividad se observa que la importante cantidad de personas
que declaran su ocupación en la opción otros también, bueno, anteriormente, que habíamos visto en el otro gráfico, es porque algunas personas se dedican a varias actividades, eh, y hay algunas que por ahí no están clasificadas aún. Bueno, este estudio obviamente lo hace el INAES también para ir estudiando y viendo qué políticas se pueden aplicar. Bueno, acá están las ramas de actividades, acá está, esto ya es un estudio más a nivel nacional, en donde está separado por las regiones del noroeste, el noroeste, nordeste, Cuyo, centro, sur, donde también se ve la distribución de las distintas actividades. Obviamente que depende del sector, hay más participación en alguna determinada actividad y otra no. Después también un estudio por ahí considerado también para darle la importancia de la economía social dentro del sistema productivo, también la da. Según la encuesta del RENATEP, la mayoría de los participantes, de los trabajadores de la economía social, son personas que tienen entre 25 y 35 años, seguido por las de 18 a 24. O sea, un gran porcentaje, casi un 60%, son personas jóvenes, y eso también es algo a destacar para considerar la importancia de la economía social como parte de nuestro desarrollo productivo, ¿no? O sea que más de la mitad de los inscriptos son jóvenes que quizás no pueden ingresar al trabajo formal como está tradicionalmente dicho. Entonces, al no tener esa oportunidad, se derivan a estas condiciones de trabajo que, si bien este es un registro, tampoco se especifica cuáles de estos trabajadores están formalizados dentro de la economía social. Pero se sabe que muchas actividades no están formalizadas o en su mayoría no están formalizadas. Entonces es significativo entender que, bueno, muchos jóvenes quizás no estén en condiciones laborales formales o en condiciones laborales adecuadas. Eh, bueno, esto también es quizás un dato importante, que la mayor parte de las actividades de las unidades productivas, consideradas individual, cooperativa, colectiva, núcleo de agricultura familiar, pequeño emprendimiento familiar, proyectos productivos, según la cantidad de inscriptos, que son 3.064.900, la mayoría de las formas de unidades productivas que se destacan son individuales, si nos guiamos por los números, ¿no? Y en el caso de las cooperativas, que es la unidad de análisis que estamos observando, solamente es un 7% dentro del mundo de lo que son los inscriptos o el registro. Así que no es muy significativo tampoco. Bueno, la distribución de género, como había mencionado. Y bueno, eso sería un análisis para entender un poco lo que es el mundo de la economía social en sí, ¿no? En todos los aspectos por ahí más relevantes, lo que es el trabajo, o el significado de en qué actividades participan la mayoría los participantes, los trabajadores de la economía social, también para entender un poco la importancia en el desarrollo productivo, en el periodo también, como se analizó anteriormente, del periodo del 90 al 2022. Que bueno, podemos observar que a pesar de las políticas del gobierno anterior y de la pandemia, han tenido un incentivo, si nos referimos y nos llevamos por la creación. Entonces podemos observar que, si bien han sido afectadas según la encuesta medianamente, se han podido sostener. Y bueno, el protagonismo de los trabajadores de la economía social respecto al mercado laboral, a partir de este Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular,
sigue siendo igual menor a comparación de los registrados o el sector tradicional, porque también destacamos, ¿no?, que la mayoría son mujeres y quizás hay una desigualdad entre trabajadores de la economía formal y trabajadores de la economía social. Bueno, ese fue el estudio que todavía aún sigue siempre desarrollándose porque, como se observó, digamos que es bastante nuevo algunas cosas, como las políticas públicas específicas que desarrolla el gobierno de la provincia. Entonces es un estudio constante porque eh, digamos que el desarrollo se ha puesto en foco a partir de la consideración como parte de un sistema, como parte del sistema productivo y la importancia que se le ha dado por parte del Estado. Así que por eso es un estudio que aún sigue en marcha y, y es importante destacar. Bueno, Bueno, muy bien, Nati, muchas gracias por tu trabajo, que la verdad que es bastante intenso por lo que vemos. Eh, Me parece muy interesante esto de tener en cuenta el peso y la importancia que tiene la economía social y solidaria en nuestro país, eh, que a pesar, digamos, de que por ahí confronta en muchos casos, como vos decías, con en algunos mercados con las empresas privadas también, de todas maneras tienen también algunos puntos de contacto, porque en tu trabajo que yo leí también haces mención de las cooperativas relacionadas con las empresas recuperadas, que fueron las que cayeron sobre todo claro, en la crisis de fines de los 90 y principios de este milenio. Y es un tema sumamente importante porque en esta zona hay varias empresas recuperadas que están organizadas bajo la forma de cooperativa, en las cuales el personal de esas empresas se hizo cargo cuando, bueno, los propietarios quebraron o directamente las abandonaron en muchos casos, ¿no? Y entonces mantuvieron la fuente de trabajo y eso es un dato sumamente importante, ¿no? Que hay que también tener en cuenta. Digo, en esto de los puntos de contacto que puede haber entre lo que vos mencionabas como empresas capitalistas y las cooperativas. Así que bueno, muchas gracias por tu aporte. Espero que sigan trabajando con esto y bueno, y que te vaya bien también con tu trabajo integrador final que va a tener una mirada más financiera sobre cómo se arreglan estas unidades productivas para financiar sus actividades, ¿no? claro, es un sector bastante interesante para evaluar, porque si bien hay estudios hechos, digamos que nuestro territorio, nuestros, nuestras localidades, tienen una relevancia la creación, como se observó, pero Ujú, bueno, también es tarea, creo yo lo considero importante también hacer un análisis por parte de nosotros, de la universidad, sobre el desarrollo y también el mantenimiento de estas organizaciones porque son importantes en el territorio. ujú. Sí, Hay, además tiene mucho que ver con el objetivo que se plantea nuestra universidad de tener cierta relevancia también en lo que sucede dentro del territorio, ¿no? Y básicamente en la zona de influencia, en el área de influencia que tiene la universidad. claro. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y que siga tu trabajo de esta manera exitosa. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas Bueno, gracias. buenas tardes entonces Buenas a tardes. quienes han estado. Gracias.